Recuerden, para ubicarnos, estos son como los gráficos que nos ayudan a saber dónde estamos y por dónde vamos. Recuerden que teníamos 5 niveles de pruebas: unitarias, integración, sistema, aceptación y mantenimiento. Hemos visto automatización de pruebas unitarias y automatización de pruebas de integración, que fue hace 2 semanas. Hoy nos vamos a ubicar en automatización de pruebas de sistema. ¿Verdad? Entonces estamos en el tercer nivel. Vimos las técnicas para los tipos, perdón, dinámicas y estáticas. Vimos las de caja blanca, ¿verdad? Cómo se automatizaban, que son las pruebas unitarias. Las de integración, recuerden que pueden ser caja blanca o pueden ser caja negra. Las pruebas que vimos hace 15 días estaban más de la línea de caja blanca, ¿verdad? Que de caja negra. Entonces, para irnos ubicando ahí también. Y hoy sí nos vamos a centrar en pruebas dinámicas de caja negra funcionales, también para hacer un poco ahí el hincapié. La próxima sesión, porque creo que hoy sí terminamos bien el tema, vamos a ver automatización de pruebas dinámicas de caja negra no funcionales, para que también se hagan una idea de cómo se pueden automatizar ese tipo de pruebas. No profundizamos tanto en pruebas no funcionales, pero como les digo, por lo menos para que se lleven una noción de qué podemos hacer en esa línea. Vimos técnicas de diseño de caja negra, ¿verdad? Con clases equivalentes, valores límite, tablas de decisión, diagramas de estado. Y también vimos técnicas de diseño de caja blanca. Entonces, recalco, hoy nos vamos a ubicar en el tercer nivel de pruebas de sistema. Y caja negra funcionales. Para irnos un poco poniendo en el contexto, recuerden que automatizar básicamente es que tengo un software o una herramienta de software que es la que se encarga de ejecutar de manera automática la prueba. Entonces, la prueba yo la puedo ejecutar de forma manual. Sí, la puedo ejecutar de forma manual. O la puedo ejecutar de forma automática. Y eso es lo que llamamos automatización. Entonces, las pruebas unitarias o las pruebas de integración que tuvimos hace 15 y 22 días, yo las voy a ejecutar de forma manual. ¿Sí, verdad? Hago un seguimiento y verifico que el código lo ejecuto de forma manual. Pero entonces también lo puedo ejecutar de forma automática. ¿Qué cosas son las que podemos automatizar? Bueno, podemos automatizar desde el diseño de la prueba. O sea, hay herramientas que se encargan de automatizar el proceso de diseñar la prueba. Hay herramientas que se encargan de automatizar la codificación de la prueba, o sea, que me genera el código que yo necesito para la prueba, por lo menos una estructura básica. ¿Cómo? Si vieron, cuando yo creo una clase, de forma automática me genera el archivo de prueba y automáticamente me genera una prueba, que es la de crear el objeto. Ahí estamos automatizando la codificación de la prueba, ¿verdad? Ya tengo código para una prueba de una clase X. Entonces, eso también se puede automatizar. Puedo automatizar la ejecución de la prueba y la evaluación del resultado, que es básicamente que me diga si el caso de prueba fue exitoso o fue fallido. Todo ese proceso se puede automatizar. La ejecución y la evaluación es como de lo más común, ¿verdad? Y esto es como lo menos habitual del diseño y la codificación. ¿Qué cosas no podemos automatizar? Porque en esta presentación quiero que quede claro que no creamos que
la automatización es la solución a todos mis problemas y que todas mis pruebas las tengo que automatizar. Eso no es cierto. La automatización es una herramienta complementaria en el proceso de pruebas. Y habrá momentos en los que es bueno automatizar y habrá otros momentos en los que no es bueno. Entonces, ¿qué cosas no puedo automatizar o no debería automatizar? Por ejemplo, las pruebas de usabilidad. Todavía no estamos en un nivel en el que yo pueda decir que una prueba de usabilidad puede ser automatizable. Quizás en unos años, apoyado en inteligencia artificial, ¿verdad? Podamos decir que una prueba de usabilidad se pueda automatizar. Pero todavía no tenemos una herramienta que me permita saber qué es lo que siente Oldman cuando utiliza la aplicación, ¿verdad? Que eso es usabilidad, es poder saber por qué experimentó usted utilizando la herramienta. Eso todavía no lo podemos automatizar. Las pruebas exploratorias. No es bueno la automatización de pruebas exploratorias porque lo que buscamos cuando ejecutamos un proceso de pruebas exploratorias es explorar la aplicación para encontrar defectos. Entonces es un proceso que es aislado, que solo vamos a ejecutar quizás al principio del proceso de desarrollo. Entonces, la automatización tiene sentido cuando tengo procesos que voy a estar repitiendo de forma constante. Una prueba que voy a ejecutar una única vez, ¿para qué la voy a automatizar? Es mucho el esfuerzo de generar el código, de sentar a un programador a escribir una prueba que solo voy a ejecutar una única vez. Entonces es muy caro automatizar las pruebas exploratorias. Pruebas que no fallarán. Yo sé, cuando estoy diseñando mis pruebas, que hay pruebas que tengo que ejecutar, pero que es casi debo dar por un hecho que esas pruebas nunca van a fallar, ¿verdad? Porque es como que digamos, el login, ¿verdad? Si el login no sirve, entonces ya le decimos toda, ¿verdad? Que estoy poniendo tal vez un ejemplo en el que más bien debemos ejecutar muchas pruebas, ¿verdad? Porque es como un tema de seguridad, pero tal vez para poner un ejemplo de una prueba que yo sé que debería de funcionar siempre, entonces en ese caso no tiene como sentido la automatización. Y tareas que son únicas, de fácil ejecución manual y de difícil automatización. O sea, hay pantallas que son súper complejas, que es más fácil ejecutar el caso de prueba manual que automatizarlo. Entonces yo debo evaluar si realmente vale la pena dedicarle hasta días a un formulario para automatizar un caso de prueba. Entonces eso, en ese caso, cuando el proceso de automatización se vuelve tan complejo, porque el diseño de la pantalla era tan complejo, no tiene sentido la automatización. Como para ver de qué forma, digamos, es que introducimos el proceso de automatización, ese sería como un flujo que sigo en el proceso de prueba, ¿verdad? Está parto desde el paso de uso, diseño las pruebas, tengo un ambiente de pruebas, tengo el código y aquí tengo el equipo de QA que está ejecutando las pruebas. En el momento en el que un caso, en una prueba falla, entonces eso es devuelto para que sea corregido. ¿Verdad? Y luego pasamos a lo que son las pruebas de aceptación. Ahí se vuelve un ciclo hasta que ese caso o esa prueba ya vuelve a ser exitosa y entonces sigue de nuevo el flujo. Cuando tenemos automatización, vean que el mismo ambiente de pruebas es el que se encarga de encontrar que esa prueba falló y la devuelve, ¿verdad? Para que sea corregida. Entonces, vean que el ciclo como que se adelanta un poquito, ¿verdad? No tengo que llegar hasta el QA en algunos casos. Si hacemos un poco una comparación entre la prueba manual y la prueba automática, vamos a encontrar que tienen sus ventajas y tienen sus desventajas.
El caso de las pruebas manuales se adapta muchísimo mejor a los cambios. O sea, que si yo tengo una aplicación y necesitamos cambiar X cosas al formulario, la prueba manual obviamente se va a adaptar mejor a ese cambio. Mientras que la prueba automática va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque implica que para automatizar la prueba yo necesito una estructura. Si esa estructura cambia, obviamente la estructura en mi código también tengo que ir a modificar. Entonces, el cambio puede ser que me lleve más tiempo que en el caso de una prueba manual. Hace frente a la complejidad, obviamente, ejecutar una prueba manual en un formulario complejo va a ser más fácil que automatizarlo. Puedo en las pruebas manuales encontrar o detectar errores con solo ver la aplicación. Eso no lo hace la automatización, ¿verdad? Yo puedo darme cuenta, por ejemplo, que el botón no está funcionando, ¿verdad? Que está inactivo cuando debió estar inactivo, ¿verdad? Con solo ver el formulario. Eso, en el caso de la automatización, no es tan fácil de detectar, ¿verdad? Hay cosas que yo puedo detectar con solo visualizar. Y me sirve de exploración previa. Eso es bueno, ¿verdad? El caso de las pruebas automáticas se limita a la evaluación o verificación de lo que se escribe o se define de forma explícita en el script de prueba, ¿verdad? Eso es lo que hago, evaluar lo que el programador escribió en el caso de prueba y no más. ¿Verdad? Eso es lo único que yo puedo hacer en una prueba automática. Básicamente lo que hago es reproducir lo que el programador me dijo. Viene a complementar el proceso de pruebas manual, ¿verdad? A fortalecer. No es que lo sustituye, sino que es un complemento. No quiere decir que porque automaticé mis pruebas, voy a dejar de hacer el proceso de prueba manual, sino que viene a complementarlo. Ventajas de la automatización. Obviamente, las pruebas las puedo ejecutar de forma más rápida. Lo que una persona dura ejecutando una prueba, que tal vez puede ser 2 minutos, una aplicación lo hace en milisegundos, ¿verdad? Entonces, más rapidez. Si lo vemos a largo plazo, menos recursos, ¿verdad? Lo que 5, 6 programadores o 6 personas necesito para ejecutar unas pruebas, una computadora lo puede hacer en menos tiempo, ¿verdad? Menos recursos. Evitamos tener pruebas obsoletas, ¿verdad? Que están guardadas, ¿verdad? Porque yo, al tenerlas de forma automática, en cualquier momento las puedo volver a ejecutar. Simplemente le doy skip. Mientras que si lo que tenemos es un plan de pruebas, un documento ahí guardado, necesito ir y dárselo a una persona para que los vuelva a ejecutar, entonces se quedan ahí guardadas, ¿verdad? Obsoletas. Inconvenientes que puedo tener con la automatización. Muy pocas herramientas. Por ejemplo, ahorita casi que no hay herramientas que me permitan hacer automatización de pruebas de caja negra para aplicaciones de escritorio. Si usted quiere automatizar pruebas de caja negra para una aplicación, por ejemplo, hecha en Java, eso es casi que no se puede, por no decir, ¿verdad? Entonces, es complicado. Y si nos vamos a la automatización de pruebas de caja negra para aplicaciones web, tampoco es que hay muchísimas herramientas. Ahorita está, que son bastante buenas, Cypress, que es con la que nosotros vamos a automatizar, y Selenium, que son como las dos más fuertes en este momento para automatización de caja negra. Selenium tiene una ventaja, es que tiene un framework muy consolidado y que puedo integrar a muchos lenguajes de programación. Entonces yo puedo automatizar pruebas de caja negra funcionales en Java o en .NET o en Angular, ¿verdad? Simplemente lo que hago es traer una librería
de Selenium para poder hacer el proceso de automatización. Cypress es una herramienta que es específica para Angular y Node.js, ¿verdad? Toda esta línea, entonces sí está bastante desarrollada, pero muy casada, digamos, con Angular. Entonces ahí si voy a automatizar con Cypress, ¿verdad? Ya sé que estoy casado con Angular. Necesita una base a menudo inexistente. Hay en este momento muy pocos especialistas en qué es automatización de pruebas. Digamos, ustedes salen al mercado y son muy buenos en las líneas de automatización en una herramienta muy particular, pues se vuelven muy caros, porque no hay mucha gente especialista en qué es la línea de automatización. Antes la gente pensaba que los que estaban en QA estaban porque eran muy malos, porque no les gustaba programar. Ahora se ha vuelto todo lo contrario, ¿verdad? La gente que está en QA tiene que ser muy buena técnicamente y además muy buena, digamos, por ejemplo, en el diseño de los casos de prueba y a veces hasta especialista en una herramienta particular para poder diseñar casos de prueba que sean óptimos, que sean muy buenos. Entonces, las personas que se necesitan ahora en QA tienen que tener habilidades muy buenas. Y depende del nicho de pruebas en el que voy a estar, excelente. Digamos, y ahora, por ejemplo, se está potenciando una línea que es de QA, que es el de ciberseguridad. La gente que hace pruebas de seguridad, o sea, tiene que tener un manejo de una cantidad de herramientas y de habilidades para hacer pruebas de seguridad, ¿verdad? Porque tienen que certificar, ¿verdad? Que esa aplicación no va a ser, ¿verdad? Explotada por una vulnerabilidad. Entonces, tiene que tener muy buenos conocimientos en esa línea. Y otro inconveniente que tiene la automatización es que depende del diseño de las pruebas. O sea, si el diseño de las pruebas es malo, las pruebas que yo voy a automatizar también van a ser malas, ¿verdad? Porque básicamente lo que hago es transcribir un caso de prueba a código. Entonces, si el diseño es malo, lo que yo voy a automatizar también me va a dar resultados malos. Si mi diseño de pruebas es sólido, pues el resultado que voy a obtener con mi automatización también va a ser sólido. Entonces, ¿verdad? Ahí hay una asociación. Entonces, yo siempre digo, recuerden, la clave siempre está en el diseño y no en la automatización. ¿Cuándo está bien automatizar y cuándo no? Cuando yo tengo claro que no busco automatizarlo absolutamente todo, ahí está bien automatizar. Tengo que tener claridad que no el 100% de los casos de prueba se pueden automatizar. Cuando tenemos modelos y documentación del sistema, ahí está bien automatizar. O sea, cuando tenemos una aplicación que está consolidada. Porque para aplicaciones que todavía están en constante cambio, la automatización no tiene sentido. Porque quiere decir que cada vez que hay un cambio en la aplicación, tengo que ir a cambiar mis casos de prueba. Entonces ahí, aquello se vuelve un monstruo, ¿verdad? Cambio aquí y cambio allá, cambio aquí y cambio allá, ¿verdad? Entonces nunca tenemos ninguna de las dos versiones estables. Y cuando nosotros somos los que controlamos la herramienta y no viceversa, ¿verdad? Porque a veces queremos automatizar con una herramienta que no dominamos y entonces más bien aquello se convierte en un monstruo, ¿verdad? Recuerden que cuando estamos en automatización partimos de un plan, a partir de ahí se hace un diseño, se implementa, se ejecuta y se evalúa. Y eso se vuelve un ciclo, ¿verdad? En el que estoy fluctuando para obtener un resultado.
¿Qué problemas puedo tener con la automatización de las pruebas? Ya lo mencionaba y lo vuelvo a repetir. Pocas veces es posible automatizar el 100% de los casos de prueba. Encontrar una buena herramienta de automatización puede ser difícil. Debo tener claro que hay que tener una gestión del todo el ciclo de pruebas, ¿verdad? Desde la planificación, el diseño de las pruebas, la implementación de la prueba, la ejecución y la evaluación, ¿verdad? Hay que tener claridad de en qué momentos voy a utilizar la automatización. Y que debe estar integrado la automatización con todas las otras fases del ciclo de vida, desde requisitos, gestión de defectos, informes, etc. Sí. ¿Ocupa proyectar algo? Ah, no. No. Dice que son 13 y hay uno, dos, 9, son 12. Son las 8:49. A las 8:49 minutos.
No ha empezado. Son- Ah, empieza.
Voy a terminar con la presentación, seremos a veces y venimos a trabajar con visualización code para la computación. Entonces, como conclusión de lo que es la automatización, lo que debemos tener claro es que es un complemento a las pruebas manuales, no lo sustituyen. Eso debemos tenerlo bien claro. No solo se utiliza para cuando vamos a realizar pruebas de regresión. Recuerden que una prueba de regresión es cuando tengo una aplicación que está funcionando, le hago un cambio y debo verificar que no se introdujeron nuevos defectos. Eso implica tener que volver a ejecutar todo el proceso de pruebas que ya se había realizado. Cuando eso en realidad son muy útiles la automatización. Debemos verlo siempre como una inversión, porque si se ve como un gasto, entonces vamos a decir que es un proceso muy caro, ¿verdad? Si lo vemos como una inversión a largo plazo, ahí es donde vamos a ver los resultados o los beneficios. Y generalmente este es un proceso que brinda beneficios después de varios ciclos. Si lo visualizamos con solo el primer ciclo de ejecución de pruebas, tal vez vamos a ver que es un proceso muy costoso, pero si lo vemos a lo largo del tiempo,
¿verdad? Entonces ahí empezamos a ver que en realidad son más los beneficios que los perjuicios. Importante que se debe tener personal especializado para lo que es automatización y generalmente el proceso de automatización debe considerarse como un proyecto en sí mismo que se desarrolla en paralelo al proyecto, ¿verdad? Es como un tipo de subproyecto dentro de el proyecto, ¿verdad? Entonces, eso es importante también que lo tengamos en cuenta. La herramienta con la que vamos a trabajar es Cypress, ya se lo mencioné. Básicamente, es una herramienta específica para automatización de pruebas funcionales de caja negra. Es un proyecto de código abierto, ¿verdad? Software libre, entonces es bastante utilizada y de fácil adopción. ¿Qué es el cambio que implementa Cypress? Anteriormente teníamos que la herramienta, casi que la única herramienta que existía era Selenium. Y para poder utilizar Selenium, entonces yo tenía que utilizar o agregar, incorporar una gran cantidad de librerías. Generalmente, ¿verdad? Nosotros hemos estado trabajando con Mocha y Jasmine, ¿verdad? Entonces nos hemos andado como por esta línea, pero dependiendo de lo que quisiera hacer, entonces tenía que ir agregando otras librerías. Cypress lo que viene a hacer es decir, bueno, ustedes tenían que utilizar todo eso, yo lo condenso en un solo lugar para que sea más fácil de utilizar. Entonces ahora solo utilizo un único framework donde voy a encontrar casi que todo lo que necesito. Y básicamente entonces el proceso es que se captura la información, se hacen los cálculos y se exportan, luego se hace el cálculo de los resultados, se hace el reporte, ¿verdad? Y se verifica si el caso de prueba fue exitoso. ¿Cuál es la arquitectura? Bueno, generalmente, como está incorporado a Angular, se van a dar cuenta que el proceso es bastante similar a lo que hemos venido haciendo, no va a cambiar en gran medida. Seguimos trabajando con la misma estructura de Mocha, ¿verdad? Del before each, el it, el spec, ¿verdad? Eso es como la misma estructura que vamos a utilizar. Y luego lo que vamos a encontrar es que nos proporciona una serie de drivers para cada uno de los navegadores. Porque recuerden que, como les dije, aquí lo que vamos a trabajar son pruebas de caja negra funcionales, pero específicamente para las páginas web. Entonces necesitamos apoyarnos en un navegador. Entonces, dependiendo del navegador en el que quiera ejecutar la prueba, entonces es el driver que yo necesito. Por defecto, Angular y Cypress están casados con Chrome, ¿verdad? Entonces ese es el driver por defecto para el navegador que trae instalado. Con ese es que van a ejecutar las pruebas. Pero yo puedo configurar otros navegadores también que soportan. Y tal vez para comparar un poco, Selenium y Cypress, entonces ahí pueden ver casi que están como preparados para funcionar, digamos que muy similar. Tal vez aquí algunas de las cosas que se ven, ¿verdad? Nosotros también el tema del video. Y allá Cypress pues tiene un poco más de problemas con la ejecución remota o paralela, ¿verdad? Pero en realidad funcionan bastante similar. Entonces vamos a el receso. Son, ¿qué? 9:15, mejor dicho. Entonces 20 minutos, 9:35. Entonces, vamos a trabajar ya en lo que es automatización.
Lo primero que tenemos que hacer es instalar el framework, que sería Cypress. En el mismo, sí. Para ejecutarlo, simplemente, bueno, puede ser este comando o puede ser, ahí vienen dos, puede ser este otro, cualquiera de los dos funciona igual. Ahorita les enseño ella por defecto, agregué el paquete de Cypress y por defecto trae como un caso de prueba instalado, bueno, digamos, abre una ventana, entonces ahorita les voy a... Aquí vean que trae por defecto cuatro navegadores, Edge, Electron y Firefox. Yo selecciono con cuál navegador quiero ejecutar las pruebas. Y luego aquí me muestra eh, los archivos que están dentro de esta carpeta, que son los que ella va a ejecutar. Por defecto trae este archivo. Y vean que lo que hace es recuerdan que habíamos agregado la calculadora, lo que hace es ir a la página inicial. Con, sí, solo los ejecuté. Voy. Esta prueba que agrega por defecto es sobre la propia web del proyecto.
Ahí está dando un error. Creo que fue que seguro algo le modificamos, pero ahorita lo reviso. Voy a enseñarles entonces lo que aquí vean que agrega la carpeta Cypress, tiene un archivo de configuración y en E2E está ese archivo que les digo. Este es el primer caso de prueba, en realidad no hace gran cosa, lo que hace es ir al localhost y verificar si contiene este mensaje. Voy a ver si es que que tiene. Cuando le dan a ejecutar, me funcionó. Cuando escribe el ng E2E, ahí le tienen que aparecer los navegadores. E2E. Sí, el último comando que yo envié. Sí. Sí. Ya, eso. El caso de prueba está fallando, pero hay que hay que cambiar esta línea. Este es el mensaje. Es que el mensaje que ahora muestra es este, hello my app. Y entonces ahí ya funciona. Ahorita no estamos viendo nada interesante porque en realidad lo único que está haciendo es verificando que se muestra ese tipo. Ahorita vamos a empezar a hacer alguna cosa más interesante. Ya voy a ver que no le está funcionando.
Ahora lo que hice fue Salario de timbín, yo conmigo. A los que no le están funcionando es porque el mensaje que pone es el nombre que yo le di a mi archivo. El archivo mío se llama Maya. Allá, por ejemplo, se llamaba primer acto, entonces hay que ponerle el nombre de. y agregué estos dos plugins. em, y dentro de, en este archivo que está dentro de la carpeta Cypress, el tsconfig, agregué este tipo de dato que es el de node.
Ya les digo, porque es que no me pongo. Aquí en TS Config, el, los types, ahí le puse el node. Y luego nos falta, dice que Cypress E2E. Y luego en Cypress Support, este archivo que se llama e2e.ts, entonces aquí vamos a agregar este require. En Cypress Support e2e.ts. Y en Components, estos otros. Está igual ahí en component.ts, que está ahí también en support. El que tenemos que agregar es este. En buena teoría, ya deberíamos de poder crear nuestro primer caso de prueba. En Cypress, support, y el archivo se llama e2e.ts. Ahí va el require. Ahora, en la carpeta Cypress E2E, voy a crear un nuevo archivo. Entonces, simplemente le doy clic derecho, New File, y se va a llamar test.cg.ts. Test.cg.ts de Cypress, SI. Vamos a ver si este sitio web me sirve.
Ujú. Este es el código que va a ir ahí. Lo que vamos a probar es el login de ese sitio web. Entonces creé un describe, creé un before each, que lo que hace es ir a este sitio web y luego agregué un after each, que lo que hace es recargar o refrescar la página, un reload. En el archivo que acabamos de crear. Ok. Una de las formas de saber los nombres de los objetos es que yo le doy clic derecho al objeto, por ejemplo el botón, le doy inspeccionar y vean que él me lleva al botón. Yo le puedo, recuerden que les he dicho que una muy buena práctica de programación es que el name o el ID tengan un valor, porque eso es un valor único. No pueden haber dos objetos con el mismo nombre o con el mismo identificador. En este caso, este botón no tiene, no tiene ni nombre, ni tiene identificador, entonces no lo podemos localizar de esa manera. A veces uno puede localizarlos por clase, pero si dos objetos tienen la misma clase, entonces ya tampoco nos sirve localizarlos por clase. Entonces, cuando eso sucede, yo le doy clic derecho al input y voy a dar copy spat. Está el full y está el spat. En este caso, el spat es suficiente. Eso lo que hace es como copiarme. Ustedes saben que el HTML tiene una estructura como de árbol, ¿verdad? Entonces, lo que hace es copiar toda la estructura, ¿verdad? De los nodos. Entonces, localiza el objeto, ¿verdad? Como que si fuera un árbol, empieza a bajar, ¿verdad? Primero por este otro objeto, hasta que llega al objeto, ¿verdad? Recorre toda la estructura del árbol. Esa es una forma. Entonces, para que sepan de dónde saqué esto de aquí, eso que ustedes ven ahí que yo acabo de marcar es lo que acabamos de copiar. Entonces, este va a ser nuestro primer caso de prueba. Eh, Voy a volverlo a ejecutar para que lo veamos funcionando. Aquí, básicamente, tal vez todavía no vamos a ver gran cosa, porque este caso de usuario lo único que hace, este caso de prueba, perdón, lo único que hace es dar clic en el botón, ¿verdad? Entonces me va a dar un error. Vean que aquí ya me carga el otro archivo que acabamos de agregar, entonces yo lo selecciono. Y dice que no me detectó el caso de prueba. Vamos a ver qué fue. ¿Qué pasó? Porque no está guardado. Si no vieron nada, es que ejecuta súper rápido, pero sí lo ejecutó. De hecho, vean que aquí aparece cuando el caso de prueba falla, aparece la línea en rojo, aquí está en verde. Y vean que aquí adentro se ve el objeto, ese es el mensaje. Cuando yo hago clic en el botón sin ingresar ningún valor,
ni en el email, ni en el password, este es el mensaje de error que me envía. Y ese básicamente es el mensaje que estamos verificando aquí que se envió. Entonces eso es lo que hace. Doy clic y verifica. Lo podemos ejecutar aquí también para que lo vean. Voy a cerrar esto. ¿Ves? Esto es lo que hace. Entonces, igual, para yo encontrar el mensaje, lo voy a inspeccionar código. Creo que le di otra cosa. No, inspeccionar. Aquí me lleva, ¿verdad? Entonces, igual, yo le doy el copy spat y entonces aquí ya yo lo puedo agregar. Entonces, vean que lo que hace es, primero encuentra el objeto, luego invoca la función click, ¿verdad? Para que haga clic en el objeto. Una vez que doy clic, le digo que espere 200 milisegundos. Esto porque, porque si no hacemos ese wait, ella va a inmediatamente a verificar que se envió el mensaje y puede ser que el mensaje todavía no haya llegado. Entonces, le decimos que espere un momento para que termine de cargar el mensaje. Una vez que ese mensaje se cargó, entonces busca de nuevo con el get este mensaje. Vean que aquí lo hice, busqué el objeto con la función spat, que esa fue la que instalamos, pero también puedo encontrar objetos con la función get. Entonces, lo hice con la clase y la clase es validation summary errors y verifico que tenga este texto. Chules debe tener este texto y es el que se muestra ya, ¿verdad? Login no tuvo éxito, por favor corrija y, ¿verdad? Eso es todo lo que despliega ahí. Si los mensajes son iguales, el caso de prueba es exitoso, si no, entonces va a fallar. Vamos a agregar un segundo caso de prueba. Es el mismo, pero ahora vean que sí voy a ingresar un correo electrónico. El caso de prueba se llama contraseña requerida. Vean que aquí utilizo la función que este input si tiene nombre, se llama email, y entonces le digo, busque un input con el nombre email. Y la función que vamos a invocar ahora de type, esa es la que se encarga de digitar datos en los campos de texto. Entonces le digo que digite este correo. Ahí puede haber sido cualquiera. De nuevo, hago clic en el botón, espero y verifico el mensaje de error. Ese es como el proceso que estamos siguiendo ahorita. Entonces, vamos a ver el siguiente caso de prueba. Vean que ya aquí ejecutó los dos. Los voy a volver a ejecutar porque esto es rapidísimo. Eh, ahí se ve. Yo apenas es que lo veo donde está digitando el. Vamos a ver si puedo correr como solo este. Mm. Ahí se ve donde escribe el nombre y hace el botón. Ahí están los dos. El siguiente caso de prueba es cuando la contraseña es inválida. Ay, no estoy pasando los casos de prueba, ¿verdad? Este no lo pasé. Y me falta el primero.
En el siguiente caso de prueba, eh, vean que aquí localizaba el objeto por el nombre. En el tercero lo localizo por el ID. Entonces, varían un poquito pero para que vean, digamos que hay diferentes formas de localizar los objetos. Ese objeto se llama password. Recuerden que para saber cómo se llama, entonces simplemente le doy, me posiciono en el objeto, le doy inspeccionar. Aquí está, este se llama email y el otro se llama, este se llama password. Vean que tiene ID y tiene name, tiene los dos. Esa es la forma de localizarlo. Igual, tipeo el correo, llamo a la función time con un password inválido y entonces doy clic en el botón y luego lo que verifico es que hay un error. Ahí están los tres funcionando. Voy a volverlos a ejecutar. Ahí está el nombre de usuario, la contraseña y ahí están los dos. Ahí están los tres casos de prueba funcionando. Algunas cosas también que es importante que les diga. Hay diferentes formas de evaluar el resultado esperado. El que yo estaba utilizando es este text y entonces lo que dice es que debe ser, el texto debe ser exacto, ¿verdad? Tiene que ser exactamente igual. Pero, por ejemplo, también puedo utilizar la función include o contain. Y esto lo que evalúa es un substring, o sea, que esté una parte del mensaje, sea la que esté, sea igual, ¿verdad? Que lo incluya o que lo contenga. Entonces, eso también es otra forma en la que podría probar el resultado esperado. Eh, Otras cosas importantes es que, por ejemplo, yo puedo decirle al caso de prueba que quiero que se ejecute con un navegador específico, lo puedo seleccionar, ¿verdad? De Cypress o lo puedo indicar aquí en el caso de prueba. Quiero que el browser sea X, ¿verdad? Eso también lo puedo hacer. Y lo otro es que cuando ejecuto la herramienta también lo puedo ejecutar con un navegador específico. Entonces, por ejemplo, cuando yo le doy al room, le puedo decir que quiero que sea con el browser y le digo con cuál, con Firefox. Con Cypress tengo la ventaja, ¿verdad? Que ya esos navegadores vienen como preinstalados. Con Selenium sí yo tengo que hacer la configuración a pie, ¿verdad? Para ir incluyendo todos los navegadores. Recuerden que en el caso de la prueba, con solo que lo ejecute con un navegador distinto, ya es otro caso de prueba distinto, ¿verdad? O sea, yo puedo tener el mismo caso de prueba, por ejemplo, el de contraseña inválida. Si lo ejecuto con Firefox es un caso de prueba. Si lo ejecuto con Chrome, aunque sean los mismos valores, es un caso de prueba distinto, porque puede fallar por el navegador, que eso fue lo que cambiaron. Los cuentan como casos de prueba distintos. Aquí lo podríamos ejecutar, por ejemplo, con Firefox.
Ahí está. Los 3 casos de prueba confiable. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Cómo no termino? Es que, digamos, en la presentación me dirán que, o sea, no tiene mucho sentido evaluar y digamos, en los campos de prueba de cada nivel, todos los que puedan, todos los válidos. No, al revés, todos los que fueran inválidos. O sea, también hay que evaluar todos los que sean válidos. Sí, digamos, si en un caso de prueba la combinación, pero eso depende de la técnica que yo estoy utilizando. Si la combinación de todos los valores son inválidos, no tiene sentido la evaluación. Porque ya de por sí yo sé que el caso de prueba el resultado va a ser fallido. O sea, siempre si todos los valores que voy a ingresar son inválidos, el caso de prueba va a ser fallido. Entonces, digamos, eso es lo que no tiene sentido. Pero probar cuando todos son válidos, sí, o cuando es válido y un valor inválido, así. Aquí se ve muy fácil porque estamos probando con objetos muy fáciles, ¿verdad? Porque son input. Pero cuando estamos automatizando, nos vamos a encontrar cosas bastante complejas. Por ejemplo, cuando tenemos de tipo fecha, ¿verdad? Que despliegan una ventana emergente. O cuando tengo, por ejemplo, los scroll, ¿verdad? Que me despliegan hacia abajo valores, entonces tengo que ver cuál fue el dato que se seleccionó, ¿verdad? Todo cambia dependiendo de el objeto con el que esté trabajando y tengo que empezar a manipularlo. Entonces, cuando es un radio button, ¿verdad? Que tengo valores agrupados, entonces tengo que saber cuál fue, o cuando son múltiples valores los que estoy seleccionando, ¿verdad? Ahí también cambia el objeto, ¿verdad? Entonces tengo que ver cómo es que lo seleccionó, cuántos valores seleccionó. Todo eso, ¿verdad? Obviamente va a variar dependiendo del objeto. Si quiero que tal vez que quede claro como a qué es lo que nos referimos, qué es lo que hacemos con un caso de prueba de caja negra, ¿no? Preguntas, dudas. ¿Se imaginaron que era así? Vean que básicamente lo que estamos haciendo es replicando la acción de una persona. Preguntas, dudas, comentarios. En el caso de nosotros, bueno, nosotros la parte de Discord lo ponemos en una máquina virtual, pero yo creo que al fin y al cabo lo que hace es abrir un puerto donde se encuentra la página web. Hay nada más el link, ponemos el localhost y el puerto nos ejecuta y debería funcionar. Yo creo que sí, porque antes que ponemos el proyecto de Angular, lo que tenía era los Sí, lo que pasa es que tienen que tener instalado Angular en su máquina virtual. Es que no, porque yo creo que la máquina virtual es solo para levantar el puerto y ya el puerto corre en el navegador de la computadora normal. O sea, la máquina virtual le lanza cuál es el enlace y ya se abre. Sí, pues, aquí básicamente lo que necesitan es el URL para acceder. Entonces, sí, probablemente hay alguna forma de acceder al URL de la máquina. Lo que ayuda a hacer, porque, claro, que lo es que cuando se levanta la máquina le genera el link y ya nos vamos a la laptop normal y ahí entramos al local que generó. Sí, si la acceden desde otra máquina, lo que necesitan es el URL, es ese URL de la otra máquina. Entonces sí deberíamos. No, sí, no,
Porque como les digo, aquí lo único que necesitamos es un URL para acceder. No debería ser. Probablemente lo que debería ser yo es una dirección IP 192.40. No debería haber problema ya. Verás qué dolor de cabeza. Máquinas. Primera y última vez. Solo con. Bueno, yo tengo plan y me consume los datos de descarga y de manera inmediata. Y solo con plan se puede. No hay que Así la red no se conecta. solo con datos recargando o consumiendo las gigas. Solo con datos se puede. Y ellos también, bueno, que ellos no han imputado una carta tampoco. No sé qué con la red de con Sí, a ellos con Wi-Fi. Sí, porque ahora la primera vez, sí. para esta etapa pasada entramos y hicimos un speedrun ahí de testeos en los formularios, tomamos screenshots y salimos de consume full la de internet. Solo para estar jugando. Un rol solo para descargar todo el entorno para máquina. De hecho, ya vi por qué es que sí sirve, claro, la máquina virtual corre en el local host de la red, entonces claro, la computadora está conectada a la misma red, entonces puede entrar desde la computadora, no es necesario usar la máquina virtual, porque pues, está corriendo en un puerto de la red del Wi-Fi que esté conectado. Entonces por eso sí tiene que ser un Wi-Fi y no sé qué tendrá, pues solo compartido del teléfono y bien. No funciona de otra manera. Es que en realidad sí está la primera vez que A mí me extraña que, o sea, Wi-Fi de casa. sí, todavía ya quiere porque sí, lo limita mucho los puertos. Sí. Pero sí, a mí me extraña con Wi-Fi en un departamento, algo así, no sé. Si te ganan risa los puertos, entonces Wi-Fi, entonces. Es que cuando a mí me pasa eso, lo que tengo que hacer es que, porque por ejemplo, yo llego y me conecto al internet del teléfono, me intento conectar con el internet de la casa y no me deja. Entonces lo que hago es que elimino la máquina mental, le hago a instalar y lo van a hacer. Por eso, que está dentro del puerto, si se queda configurado desde la red, usted lo dice, no tiene que volver a instalar. Sí, no, pero Pero está diciendo cada estos rato. van a hacer en el ritual acá rápido. Sí. Entonces tenemos un ritual, tenemos un TXT con los pasos, no lo van a ejecutar. Bueno, si no hay ni dudas ni comentarios, yo tengo el laboratorio 3 que es sobre esto de automatización, pero como no me he entregado los, entonces lo dejo la próxima semana para no saturarlos. Entonces la próxima semana nos vemos con pruebas de rendimiento. Listo. Sí.